Hola a todos. Hoy me quiero referir a un tema que está causando gran preocupación en los colegas que se dedican a daños y perjuicios. Y es básicamente la disparidad de criterios y de montos a la hora de cuantificar el mal llamado valor vida, que en realidad es el perjuicio patrimonial que sufren las personas que dependían económicamente del fallecido. Eh, Todos sabemos que el Código Civil y Comercial proclama el principio de reparación plena. El tema es, ¿se cumple este principio? ¿Se llega a algo similar a la reparación plena? Suponiendo que se pueda alcanzar eso, ¿no? De reparación plena o reparación integral. Es muy difícil hablar de reparación plena, pero más difícil todavía es cuando nos encontramos con montos muy diferentes dependiendo la jurisdicción y dependiendo del criterio. En el ámbito nacional, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo civil tiene una base de datos online que se puede consultar y yo eh, aconsejo a los colegas hacer la prueba, entrar. La base de datos es desde el punto de vista técnico muy buena, muy buena. Sería muy importante que en provincia de Buenos Aires existiera una base de datos así, una base de datos provincial me refiero, no meramente departamental, sino provincial y que fuera de acceso libre y que estuviera tan bien armada como la base de datos de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, donde se pueden hacer búsquedas muy interesantes con muchos datos. Les aconsejo, por ejemplo, o los invito a que a los fines de entender de qué estoy hablando, entren en este sitio eh, y hagan la siguiente prueba, vayan a la parte de fallecimiento, busquen en la base de datos por sexo masculino, busquen en edades entre 38 y 42 años y vea qué indemnizaciones por el llamado valor vida, eso solo, aparte del daño moral, aparte de daños psíquicos, sino valor vida, qué indemnizaciones les aparecen. Tomemos esos datos para ejemplificar. Entre 38 y 42 años, si quieren busquen casado, con dos hijos o con una cantidad de dos reclamantes. Les recomiendo cuando utilicen la base de datos que pongan pocos datos, porque si ponen muchos les puede salir vacía la información. Que pongan solamente masculino, de 38 a 42 años, nada más. Y que después, con los resultados que están viendo, vean eh, eh, los casados, por ejemplo, y con dos, tres reclamantes, y que vean qué monto se está dando por valor vida estricto, ¿no? Entrando en fallecimiento. Eso por un lado. Decía que en Provincia de Buenos Aires no tenemos una base de datos online de esas características. Y sabemos que también hay otras fórmulas. Tenemos la fórmula Boto, tenemos la fórmula Méndez, tenemos la fórmula Ciarri, a su vez Boto y Méndez tienen sus variantes, y tenemos también algunos juzgados que cuantifican utilizando el llamado valor por punto de incapacidad, también muy utilizado por las aseguradoras. Por poner un ejemplo, la Sala 2 de la Cámara en lo Civil y Comercial de Morón, en una sentencia de febrero de este año, actualizó el valor por punto en 25.000 pesos. Eh, Esto no es así en todas las salas, ni siquiera todos los juzgados utilizan explícitamente el valor por punto. La sala 12 de la Cámara de lo Civil y Comercial de Morón tiene el mérito de por lo menos explicitarlo. El valor por punto para nosotros es tanto, cada tanto lo actualiza y en la última actualización lo puso en 25.000 pesos, con lo que uno podría llegar a pensar que si el punto de incapacidad es de 25.000 pesos, el fallecimiento se podría llegar a dar una indemnización de 2.500.000 pesos. Podría ser,
habría que ver qué es lo que resuelve la sala, y además porque la misma sala expresa que el valor por punto ellos lo utilizan no de manera automática, sino de manera indiciaria, porque después tienen en cuenta las demás circunstancias del caso y mencionan sexo, edad, expectativa de vida, condición económica, posibilidades futuras, concreta repercusión del menoscabo permanente en los actos de la vida diaria, incidencia del daño en las diversas actividades de la víctima. Básicamente lo utilizan esto para la incapacidad sobreviniente, no para el fallecimiento, pero uno podría extrapolar diciendo, bueno, para el fallecimiento, ¿cuál será el monto? 2,5 millones de pesos, o la Cámara dirá, no, pero de esa suma el fallecido utilizaba algo para su subsistencia, no todo ese dinero lo aportaba a el cónyuge y a sus hijos, por ejemplo. Entonces tal vez la indemnización podría ser menor. Vaya a saber, habría que ver en los casos específicos. Si tomamos un caso de una persona de 40 años que ganaba 40.000 pesos al momento de fallecer, ¿no? Y le sacamos 12.000 pesos, porque partimos de la base de que 1/3 de sus ingresos lo utilizaba en su subsistencia, solamente aportaba económicamente 28.000 pesos mensuales, vamos a partir de esa base, y tenía 40 años al momento de fallecer. Si esa persona le aplicamos la fórmula Vuoto, o sea, más que a esa persona, a ese caso, le aplicamos la fórmula Vuoto, que considera una edad útil de hasta 65 años, utiliza el salario mensual multiplicado anualmente por 13, porque incluye una suerte de aguinaldo, y aplica una tasa de descuento, una tasa de interés anual del 6%, la indemnización resultante nos daría 4.654.070 pesos con 3 centavos. Según la variante de la fórmula Vuoto puede haber alguna diferencia, pero anda por ahí. Si le aplicamos en cambio la fórmula Méndez, que aumenta la vida útil hasta los 75 años, que aplica una menor tasa de descuento del 4% anual y que además tiene un coeficiente por el cual, según la cantidad de años de vida útil que quedaban, varía el monto final, porque se parte de la base de que la persona a lo largo de su vida, en determinado momento, aumentan sus ingresos y después puede ir decayendo, porque eso indica la experiencia de vida, la persona va ascendiendo en su profesión, en su oficio y aumentando a valores reales sus ingresos. Si se aplica entonces ese coeficiente de ajuste que tiene la fórmula Méndez a esta persona de 40 años que falleció, el monto de indemnización nos da 10.190.885 pesos con 25 centavos, siempre tomando un salario de 28.000 pesos, porque a esos 40.000 le sacamos 12.000. Le sacamos 1/3 porque partimos de la base de que el fallecido utilizaba por lo menos 1/3 en su propia subsistencia. Hay distintas variantes, algunos les recomiendan sacar 1/5, otros 1/3, nosotros sacamos 1/3 y da 10.190.885 pesos. O sea, nos pregunta nuestro cliente, en este caso, ¿qué indemnización puedo llegar a obtener? Y tenemos por lo menos, en realidad vamos a tener más, 3 resultados por el mal llamado valor vida. 2,5 millones, 4.654.000, 10.190.000. Y además, ya les digo, les recomiendo que miren también la base de datos de la Cámara Nacional en lo civil para ver cuánto se da y cuánto dan las distintas salas, porque eso varía bastante según las salas. ¿Y acá se terminó la variación? No. Los invito a que a continuación vean lo que tiene para decirnos el doctor Nicolás Sintram, que es el director del Instituto de Seguros, de Derecho del Seguro, del Colegio de Abogados de Morón, y además un especialista en riesgo de trabajo, una persona que se dedica cotidianamente a eso. Así que
vamos a ver qué tiene para decirnos en materia de aplicación de ley de riesgo de trabajo, de la fórmula que se utiliza en riesgo de trabajo y el resultado que se utiliza que se obtiene por la aplicación de esa fórmula. Vamos hacia allá. Bueno, esto es importante para verlo. Estos son los aumentos de la ley 26773, es decir, desde el año 2012 y a partir de la sanción y entrada en vigencia de la ley 26773, cómo fueron aumentando las prestaciones dinerarias del sistema. Y esto precisamente por el RIPTE, que establece cuáles van a ser los pisos y actualiza, como dijimos, las incapacidades de pago único adicional. Por ejemplo, para las incapacidades superiores al 50%, la prestación del artículo 11, inciso cuarto, pasó de 80.000 pesos a 1.315.000 pesos. La de incapacidad total pasó de 100.000 pesos a 1.643.873 pesos, y el fallecimiento pasó la prestación adicional de 120.000 a 1.972.000 pesos. Y el piso prestacional para cualquier incapacidad pasó de 180.000 a 2.958.970. Esto surge de la última actualización, que es la resolución 24 del 2020 del Ministerio de Trabajo y Superintendencia, y es los pisos y las indemnizaciones de pago adicional único que van por contingencias o siniestros acaecidos entre el 1 de marzo de 2020 y hasta el 31 de agosto de 2020. Ahora, si yo, por ejemplo, tomo un fallecimiento hoy, vamos a tener el piso, ¿sí?, de 2.958.970, más la prestación adicional de 1.972.647, más, si fue un accidente en el trabajo, el 20% del artículo 3 de la 26773. Es decir que el piso prestacional hoy por una muerte en el sistema de riesgo del trabajo no puede ser inferior a 5.491.982 pesos. Esto puede ser mucho, puede ser poco, para una vida siempre va a ser poco, pero claramente me parece que el sistema de riesgo del trabajo otorga indemnizaciones porque, repito, este es el piso. No puede haber una indemnización inferior a esos 5.400.000 pesos, sino que, de acuerdo a lo que te dé la fórmula, para arriba todo lo que quieran. Pero si nosotros hacemos alguna comparación con los daños y perjuicios, por ejemplo, y con lo que está fallando la justicia civil, y repasamos distintas jurisdicciones, nos vamos a dar cuenta que el sistema de riesgo de trabajo, las indemnizaciones son muy superiores a las indemnizaciones civiles, por lo menos hoy. ¿Qué les parece? Sí, estarán sorprendidos algunos que solo hacen laboral estarán sorprendidos por los montos de civil, y algunos que solo hacen civil estarán sorprendidos por los montos de laboral. La intervención que acabamos de ver del doctor Sintram fue realizada en un curso a distancia del Colegio de Abogados de Morón. Esto es solamente una parte, es un curso sobre el sistema de riesgo de trabajo, y me pareció extraordinariamente ilustrativa y por eso le agradezco mucho su participación en este video. ¿Dónde queda la reparación plena? ¿Dónde queda la seguridad jurídica? ¿Dónde queda la certidumbre en casos como estos? En letra muerta, lamentablemente. Es importante que tomemos conciencia de esto y es importante que iniciemos un debate para ver cómo solucionar este grave problema de las dispersiones que se pueden observar en materia de montos indemnizatorios, donde prácticamente por un mismo hecho las cifras que se manejan son muy distintas. Por eso mostramos estas variantes. Hagan la prueba que les sugerí con la base de datos de la Cámara Nacional en lo Civil. Es una herramienta muy interesante para esto. Verán que inclusive sumando los montos de
valor vida, daño psíquico y daño moral, en muchos casos los montos son bastante inferiores a los que se ven actualmente en sede laboral. Esto ha sido una contribución para un debate, una contribución para intentar empezar un camino que termine resolviendo esta cuestión de la mejor manera. Muchas gracias y nos veremos en la próxima.